Buenas tardes, compañeros, queridos estudiantes de grado quinto del Colegio Los Naranjos. Hoy iniciamos este nuevo ciclo de grabaciones de videos cortos en los cuales se busca que usted comprenda un poco más el tema que se va a venir a trabajar. Para esta oportunidad tenemos el tema de la historia de Colombia. Vamos a hablar sobre las constituciones. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hablar y poder entender qué es lo que pasa con las constituciones es qué pasa después de la independencia, de la primera independencia, porque digamos que nosotros tenemos dos independencias, una que se da en 1810 y después otra en 1819. Como preámbulo, como recorderis, que tenemos, hablamos de la Revolución Francesa, que fue de los pioneros que se dio en su proceso de la Ilustración y de los derechos humanos que se dan también en esa parte de Francia. Tenemos también que recordar a personajes importantes en la vida de la independencia, que es el caso de Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Antonio Nariño, quien es el que al final traduce los derechos del ciudadano y que va a ser encarcelado por eso, y Francisco de Miranda, que digamos en la historia no tiene muy claro quién es, pero que él va a ser el pionero de buscar la independencia de estas naciones, digamos en el caso de Colombia, él es el que le va a meter la idea a Bolívar, decirle, hey hermano, ¿por qué no nos independizamos? Mira lo que está pasando. ¿Y por qué lo hace Francisco de Miranda? Pues porque él se va a Haití y observa que en Haití está un proceso de revolución de esclavos africanos. Y él dice, hey, ¿por qué no podemos hacer eso también acá en Colombia o en la Nueva Granada? Entonces él le mete la idea a Simón Bolívar y lo lleva a que ese proceso se vaya a dar. Entonces es Francisco Miranda el que le mete el gusanito en la cabeza a Bolívar y Bolívar, metido con el amigo, con su mejor amiguis, Francisco de Paula Santander, pues van a empezar a crear todo este proceso de independencia. ¿Qué va a pasar? Pues resulta que cuando se hace la primera parte de la independencia en Colombia, se empezaron a pelear Francisco de Paula Santander y Bolívar para saber qué modelo político iba a tener Colombia. Es decir, se pensó la idea de independencia, ¿sí? Pero desafortunadamente no se tuvo claridad cuál iba a ser el horizonte en el cual nos íbamos a guiar nosotros. Bolívar tenía una idea totalmente distinta a lo que pretendía Santander, y en ese vaivén de venidas e idas llega el imperio español o la retoma española nuevamente, Pablo Morillo, a cargo del señor Pablo Morillo, y se da cuenta que se puede retomar nuevamente estas colonias independentistas y hacerlas caer nuevamente. Entonces él llega por Cartagena y va retomando nuevamente todas esas colonias que han tenido sus procesos. Se mete por Cartagena, baja a Monpós, llega a Girardot y llega a Bogotá finalmente. En ese momento, pues, él gana nuevamente, se retoma el poder español, ¿sí? Apoyado también por algunos criollos que estaban a favor del rey de España, y entonces se cae el proceso de la primera independencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, Bolívar tuvo que salir huyendo, corriendo con Santander, y se pone a pensar, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Nos dejamos aquí caer o retomamos nuevamente? Entonces, Simón Bolívar dice, no, ya pues, hagamos lo siguiente. Retomemos porque ya tuvimos un proceso y no podemos quedar mal ante la gente. Nuestro interés es la independencia. Entonces él se reúne por allá en Casanare y coge a los lanceros de los llanos, por eso son tan importantes para la historia colombiana, y retoman, ¿cierto? El poder. Ahí es cuando usted ya conoce, o si no conoce, pues lo invito, ahí le doy el datico, en el pantano de Vargas, que es el 7 de agosto, hace la retoma nuevamente y es cuando se da nuevamente la independencia de nuestro país. Entonces, usted dice, bueno, ¿cómo así? ¿Tuvimos dos independencias? Sí, desafortunadamente en nuestro país se tuvo dos independencias. Entonces, a esa época
se le conoce como la patria boba. ¿Por qué boba? Pues porque como no teníamos un concepto claro de lo que iba a ser nuestro país, un horizonte de lo que fue, para dónde vamos y quiénes somos, entonces en ese vaivén nos retoma otra vez España y a eso se le conoce como la patria boba. Y bueno, después de eso, pues la historia que ustedes ya conocen y que hemos venido trabajando, nace un país en 1819, el 20 de julio, con la vaina del florero de Llorente, que se da el pretexto para que se dé, surge y nace un país. Es ahí cuando nace entonces nuestra República de Colombia, nuestro país. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues aquí va a seguir teniendo varios inconvenientes. Y esos inconvenientes es que son ideas políticas. ¿Qué va a pasar entonces? Como no tenemos todavía claro, Bolívar no tenía claro, los partidarios de Bolívar no tenían claro qué iban a hacer, entonces va a haber una pequeña confrontación. Y es mirar para dónde vamos y quién nos dirige. Entonces, por eso puse los dos muñequitos ahí. Ahí nos va a decir, bueno, y entonces que uno van a seguir las ideas de Bolívar, otros van a seguir las ideas de Santander. Y en ese orden de ideas, pues nuestro país no tiene una claridad política definida y es ahí cuando van a empezarse a crear unas circunstancias de unas constituciones, que en el caso de Colombia más o menos 11 constituciones, debido a que a las ideas políticas particulares, es decir, la persona que estaba a cargo de la dirigencia del país, en este caso el presidente de turno, tomaba un rumbo totalmente distinto. Y al él terminar ese mandato, pues cambiaba y el modelo y las personas que subían y tomaban nuevamente el poder, pues adquirían otro modelo y cambiaban todo. Eso es una inestabilidad y una inestabilidad política, social, económica, que nos va a perjudicar durante casi 87 años más o menos. Por eso es importante que cuando usted lea el documento de las constituciones, cada una de esas constituciones tiene una particularidad que vamos a empezar a estudiar y es el interés particular. Eso todavía se viene dando. ¿Y cómo se viene dando? Digamos que en la actualidad ustedes se dan cuenta que los partidarios de Álvaro Uribe, los partidarios de Santos, los partidarios del Centro Democrático, los partidarios del Polo Democrático, los partidarios de los Verdes, entonces todo eso, esa coyuntura individualista que tenemos, no ha permitido que nuestra nación surja como un Estado unitario. Entonces, en esas constituciones empezamos a tener un problema complicado esas ideas políticas, pues básicamente lo que va a surgir después, que lo vamos a ver en el otro video, van a surgir los partidos políticos. Listo, pero llegamos hoy hasta aquí. Solamente quería que vieran y entendieran, nos devolvemos. Entonces, a lo que va a pasar con la retoma española, ¿cierto? A la Revolución Francesa, a los derechos del ciudadano y a la independencia, Colombia después de la independencia. Con eso nacemos nosotros. Nos vamos a quedar aquí con las ideas políticas. Por eso es importante que usted lea muy bien esas constituciones, porque en el siguiente video que vamos a hablar ya de las constituciones. Hay unas que son más importantes que otras, pero en sí vamos a hablar del proceso social que se dio. ¿Qué pasaba entonces con la población? ¿Qué pasaba con la educación? ¿Qué pasaba con la cultura? Entonces, la próxima vez que nos veamos, pues vamos a tener claridad frente a eso. Con eso, tengan ustedes una muy buena noche, muy buena tarde, un feliz fin de semana o Semana Santa. Nos estaremos contactando próximamente. Los invito cordialmente a que revisen. Aquí, si no me vieron bien, revisen por acá el link del canal de YouTube del colegio. Le den me gusta porque, pues, digamos que me siento triste porque mis estudiantes, solamente tenemos 44 estudiantes de quinto. Mm, Espero que podamos subir más. Pero bueno, bien, con ánimo muchachos. El siguiente video no se lo pierdan que vamos a seguir hablando ya sobre las constituciones. Esto fue un abreboca. Que tenga muy buena tarde.